digo acá en el puesto. Sí, pues, sí, no se preocupe. Listo, ya está, ¿no? Ok. Vamos a iniciar entonces nuestra clase. La semana pasada nos hemos quedado, si mal no recuerdo, en página 48, 47, 49, ¿no? 49 en el 4, teníamos que hacer el 4, ¿no? Ok, página 49. ¿Cómo no? Las escrituras nos muestran que el hombre espiritualmente está muerto, ¿no? Recordando un poco lo que veíamos la semana pasada. ¿Qué significa que el hombre está espiritualmente muerto? Porque si te das cuenta, estamos vivos. Entonces, ¿qué significa que nosotros estemos muertos? ¿Qué significa? Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados en comunión con Dios. Dios no puede tener comunión con algo que sea pecador, pecaminoso, con algo que no sea impuro. Pero Dios tenía comunión con Adán y con Eva. Por lo tanto, sabemos que Adán y Eva fueron creados con rectitud moral. Fueron creados para tener comunión con Dios y eran rectos, eran santos. Y obviamente éramos creación, por si acaso, verifícalo, no voy a decir que si no es por las puras. Sí, ¿no? Tienes que bajarle el brillo también, si no se nos va a ir la batería. ¿Puedes bajarle el brillo ya, Dacita? ¿Sabes? Yosita. Si no se nos va a ir la batería rapidito. Por el otro lado, creo que ahí ese lado está. Sí, ¿no? Lo bajaste. Muy bien, entonces, estar muertos espiritualmente significa que fue rota la comunión del hombre con Dios. El hombre cayó en pecado y la comunión con Dios entonces se quebró. Y desde ese momento el hombre se hizo susceptible no a la voluntad de Dios, no a la palabra de Dios, no a la vida espiritual con Dios, sino se hizo susceptible a todo estímulo pecaminoso. ¿Ve? Fue entregado a corrupción moral. Pero no solamente fue sensible al pecado, a la corrupción que ya está en su corazón, sino que también se hace sensible a la influencia satánica. Eso veíamos la semana pasada, ¿no? Pero entonces eso es ser muertos espirituales. Nacer, y todo ser humano nace espiritualmente muerto. Aunque biológicamente estamos vivos, respiramos, las escrituras nos dicen que en realidad el ser humano está muerto, espiritualmente está muerto. Todos nosotros nos alegramos con el nacimiento de un bebé, ¿no? Ay, qué lindo, regordete, rechoncho, bonito, ¿no? Rojito, qué sé yo, ¿no? Y entonces, pero para luego darnos cuenta de que las escrituras nos dicen que cada ser humano nace espiritualmente muerto. Es decir, ese bebé nace con la comunión rota con Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Ok, entonces eso es ser muertos espirituales. Y la semana pasada hemos observado entonces el texto de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, donde dice que estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Eso era antes de ser creyentes. Significa que antes de ser creyentes, ahora estamos vivos, pero antes estábamos muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, o sea, antes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Que opera en quién? En aquellas personas que todavía no se han arrepentido y Dios está en contra de ellos, ¿no es así? Luego, conforme al luego veíamos, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice, en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, ¿qué cosa? Por naturaleza, ¿qué éramos antes? Hijos de ira, nos dice el texto. Éramos hijos de ira, estamos en la página 47 haciendo un resumen rápido. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, lo mismo que cada ser humano que ha pisado esta tierra, ¿no?
Y luego hemos visto en Efesios capítulo 4 del 17 al 19 otra declaración importante reveladora acerca de la muerte espiritual del hombre. Hemos visto que los hombres caídos, es decir, todo ser humano, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, están cegados, no pueden ver las cosas de Dios. Haz la prueba, compártele del Evangelio, de la palabra de Dios a tu familia, ¿no? Como creo que para Miguel es bien clara en estos tiempos, ¿no? ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿A qué? Pierden el tiempo. No, es que no pueden ver. No ven la necesidad. Ellos no sienten esa necesidad. Pero en el corazón hay un empuje. Incluso de repente, inicialmente, Miguelito, incluso ni nosotros mismos sentimos esa. O sea, ¿pero por qué? Pero vamos, ¿por qué? En el corazón hay un impulso que te empuja, pero la carne todavía no lo quiere, ni lo entiende de repente muy bien, ¿ok? Ajenos de la vida de Dios, nos dice el versículo 18, ¿no? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, página 49, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ve? Muy bien, ahora veamos capítulo 4. Diré ítem 4, página 49, por favor. ¿Sí? En las Escrituras hay varios pasajes que describen e ilustran lo que significa estar muerto espiritualmente, porque ese es el tema, ¿no? Vamos a terminar el tema de la muerte espiritual. Vamos a completar entonces en esos espacios vacíos. Primera de Timoteo 5:6, por favor. Primera de Timoteo 5:6. Dice lo siguiente, Primera de Timoteo 5:6. ¿Lo puedes leer ahí, hermano Héctor Jara? Primera de Timoteo 5:6. Ahora lo leo. Muy bien. Primera de Timoteo 5:6. Ya. Estaba justo. Ahora sí. Primera de Timoteo 5:6, ¿no? Pero lo que se entrega a los placeres viviendo, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. El contexto de ese texto está hablando acerca de las viudas, ¿no? Que deben ser atendidos por sus hijos, por sus nietos, deben ser atendidas, ¿no? Pero también ellas no deben ser, pues, mujeres ociosas, ¿no? Eso es lo que está mostrando el apóstol Pablo. Pero más bien deben recibir cuidado, atenciones, pero también ellas deben ser hacendosas. Pero luego dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. ¿Qué nos dice este texto? Volvamos a nuestro material. Que los hombres caídos, porque los hombres caídos se entregan a los placeres, viven perdidamente, lejos de la vida, ajenos de la vida con Dios, ¿no es así? Ellos están muertos. Incluso cuando están vivos. Mira, ¿cuánta familia nosotros tenemos? ¿Cuánta familia nosotros tenemos? Mucha familia tenemos. Y dentro de esa familia, nosotros nos reunimos seguramente en Navidad, en Año Nuevo, en un cumpleaños, y encontramos que pues es alegría, es gozo con ellos, ¿no? Nos jugamos, nos alegramos. Hey, ¿qué tal estuvo la reunión? Ay, estaba chévere. Hace tiempo no me encontraba con Pepito, con Pepita, ¿no? Qué lindo la he pasado. Sus amigos de Joy en la universidad, de repente. Ay, qué risa el juego, el fútbol, con amigos del canal, qué sé yo, en el trabajo, en el negocio. Vino alguien después de tiempo, una cliente que le gusta de repente compartir, conversar, ¿no? Y ay, qué lindo lo han pasado. Como que el día se puso bonito porque hemos pasado un tiempo hermoso. Pero si no son creyentes, la Biblia dice que están muertos, aunque están vivos, ¿no? Parece una contradicción. Pero es lo que dice la Biblia, están muertos. ¿Qué significa muertos? ¿Que están pudriéndose? No, significa que
que no tienen comunión con Dios. No dicen, no tienen comunión con Dios. Ya lo silencié. No tienen comunión con Dios, nos muestra las Escrituras. Y si no tienen comunión con Dios, están muertos. Puede ser tu papá, tu mamá, tu abuelito, a quien tanto amas. Y esa muerte espiritual es el peligro. Muerte espiritual significa que no hay comunión con Dios, están enemistados con Dios. Eso significa que Dios los aborrece. Eso es algo que no les gusta hablar a la gente. El mundo piensa que, ay, Dios me ama. No es que Dios es amor. Y la idea está de que como Él es amor, está obligado a amarme. Y esa no es la realidad. Él ama, naturalmente Él ama. Pero recuerden que Él ama, pero a la misma vez también aborrece. ¿Y qué Él ama? Él ama, por ejemplo, la verdad. Miguel, si tú amas la verdad, ¿acaso amar la verdad no significa que debes aborrecer u odiar la mentira? Tú no puedes decir que amas la verdad si tú no odias la mentira. ¿Sí o no? Si tú dices que amas la sinceridad, tú debes odiar ¿qué cosa? La hipocresía. ¿No? ¿Sí o no? Esa es la verdad. Si tú amas la vida, tienes que odiar el asesinato. Odiar al asesino, a odiar el asesinato, pues, ¿no? Una vez más, para recordarles, el amar implica odiar. ¿Ve? El amar implica odiar. Y en cierto sentido, hermanos, en cierto sentido, por ejemplo, para que la hermana Celia diga que ama a Weider, significa que ella odia a todos los demás. O sea, no es que los detesta, malditos que se mueran, ¿no? Sino que ve a Weider y él es su príncipe azul. Por él puede hacer lo que sea. Pero por los demás, no, pues. Para él son sus atenciones, su cariño, su amor, su intimidad. Para los demás, no. ¿Ve? Por lo tanto, ama a Weider y eso implica que debe odiar a los demás hombres. En el sentido de no entregar su ser a ellos. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Y si Dios dice que ama, ¿acaso no también odia? Y si Él ama la santidad, y eso lo sabemos, ¿qué odia entonces? La impureza, el pecado. Si Dios dice que ama la verdad, odia la mentira. Ama la justicia, odia la injusticia. Si ama a sus hijos, escuchen, odia a quienes no lo son. No pensamos en eso, ¿no? No pensamos en esas consecuencias. No la pensamos. Es como que cuando en el COVID nos decían, ivermectina, todo el mundo a tomar ivermectina. No estaban pensando en las cosas, ni siquiera se han puesto a pensar cuál es el componente o qué es lo que compone, qué es la ivermectina, ¿no? Cuáles son sus efectos secundarios. Si está bien, incluso hasta de animales, de caballo han estado tomando, de vaca. Algunos han tomado una sola vez con gotitas, otros han tomado creo que hasta diario. Y sin investigar cuáles son las implicaciones de consumir ivermectina. Y las complicaciones son terribles. Para el dengue, por ejemplo, tomar paracetamol, ¿qué es lo que te recetan? No, coco con paracetamol. Pero el paracetamol es hepatotóxico, muy hepatotóxico. Significa que daña el hígado. Y justamente en el dengue, tú requieres que tu hígado esté funcionando bien. Y lo estás dañando con paracetamol. Pero no reparamos en eso. No pensamos en eso. Eso me han dicho, eso lo tomo y listo. ¿Ve? Hay otras maneras de bajar la fiebre. Porque el paracetamol solamente se toma para bajar la fiebre que te da con el dengue, ¿no? No se debe tomar paracetamol, pero generalmente es lo que te dan. No reparamos, no pensamos cuáles son las consecuencias. Y decimos, si Dios ama la verdad, entonces pensemos. Eso implica, razonemos, odia la mentira. Ama la santidad, odia la impureza y el pecado. Ama a sus hijos,
odia a quienes no lo. Y eso no significa que Dios no sea amor. Ahora, hay que definir también el amor de Dios, obviamente, ¿no? Porque cuando hablamos del amor de Dios, ¿qué es lo que tú piensas del amor de Dios? Es necesario definir, que algunas veces ya lo hemos hecho. Pero nos estamos hablando, cuando hablamos de que Dios aborrece al ser humano, de manera general o de manera... Dios, la manifestación del amor de Dios se da tiene varios aspectos el amor de Dios. ¿Ok? Uno de esos aspectos es el amor de Dios de manera general para todo el mundo. Como Él es Dios, es amor, naturalmente Él ama. En ese sentido, Dios sí ama a tu hermano, Dios amó a Hitler, Dios amó a Faraón, Dios amó a cada ser humano del planeta. Es decir, Dios ama, en el sentido del amor benévolo. Y la Biblia dice que hace salir su sol sobre buenos, sobre justos, sobre malos. En ese sentido, Dios ama a todo el mundo. Eso es cierto. Pero se llama amor benevolente. Pero hay un amor que es el amor complaciente. Donde Dios se complace en amar a esa persona, por ejemplo. Y eso solamente lo hace con Cristo. Dios solamente muestra complacencia cuando ve a Cristo. El Padre solamente tiene complacencia, amor complaciente cuando ve a Cristo. Es decir, Cristo lo complace y el Padre lo ama con un amor complaciente. En ese sentido, ese amor no lo tiene por el mundo. No es tan difícil nosotros de que esto se pueda entender. Miguel, ¿tú quisieras que todo el Perú prospere? ¿Económicamente? ¿Te gustaría que, por ejemplo, va a comenzar una huelga en la UNAS, ¿no? Y eso da cólera otra vez, ¿no? Va a comenzar una huelga. ¿Qué estarán pidiendo? Seguro lo mismo de siempre, más plata. Lastimosamente no trabajan como debe, pero están pidiendo más plata, ¿no? Aunque es cierto que el Estado no los trata del todo bien también. Pero de todas maneras, están pidiendo más dinero. ¿Ok? ¿Acaso no queremos que les suban el sueldo, pues? Sí, o sea, ¿cuánto nos gustaría que a todo el mundo le suban el sueldo? Que el sueldo no sea 1,050, ¿no? De repente que pueda llegar a más, se duplique, triplique, cuatruplique, que el Perú gane más. ¿Lo quieres o no? O tú puedes ver a una persona cualquiera, no, yo quiero que le bajen el sueldo a esa persona. No eres así. Pero cuando ves a tu hijo y le van a dar un trabajo, ahora la cosa cambia. Tu amor en general por el mundo, tú deseas cosas buenas para el mundo. Deseas que todo el mundo tenga agua en su casa, o estás pensando, no, que no se bañen un mes, que no tengan ni para beber. No, quieres tú que, si estaría en tus manos, agua para todo el mundo. Pero cuando tienes a tus hijos, el asunto cambia, porque tu amor por tus hijos es un amor diferente. Es un amor en el que te complace, lo ves y, ay, mira cómo camina, ha dicho eso que me decía el otro día Freddy. Mira pastor, me dice, Cristi acaba de decir su primer papá, me dice, su bebita, ¿no? Y de verdad lo grave, está, papá, dice la bebé. Y qué bonito, ¿por qué no lo cuelgas en el grupo, le digo, para todos alegrarnos, ¿no? Y él gozoso porque ha dicho papá. Pero acaso, ¿y si ve a otro niñito que diga papá? ¿Lo odia? No lo odia. También hay un amor. ¿Te dan cuenta? No es un ejemplo teológico perfecto, pero nos puede ayudar a entender un poco el amor de Dios. Dios tiene un amor en el que ama a todo el mundo, mucho más del que tú tienes por todo el mundo. Él sí verdaderamente ama a todo el mundo, pero un amor complaciente lo tiene solo por Cristo y por aquellos que están en Cristo. En ese sentido, Dios aborrece a los que no son sus hijos. ¿Ves? Hay una enemistad en el que Él los quiere aplastar, producto de su santidad. Y así está cada uno de nuestra familia, de nuestros familiares que no conocen a Cristo. Y nosotros les hablamos muchas veces de cosas intrascendentes. De nuestra fe no le estamos hablando. De nuestra fe no se lo estamos comunicando. No estamos enseñándoles. Es más, ni siquiera lo estamos viviendo. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa que el hombre esté muerto espiritualmente?
que está rota su comunión con Dios y Dios enemistado con esa persona. Y 1 Timoteo 5:6 nos muestra entonces en la página 49 que estamos, que los hombres caídos están muertos, incluso cuando están vivos. Solo se puede estar vivo en Cristo. Leamos la nota. Antes de la conversión, el hombre es un cadáver espiritual. Está físicamente vivo. Las funciones metabólicas, las reacciones metabólicas se están dando dentro, en cada célula. Le mostraba a Joy y le decía, cuando estés en vacaciones te voy a enseñar biología, Joy, porque no quiero que estés pasando, ¿no? Que los profesores no le están enseñando como debe ser. Te voy a enseñar biología, química, bioquímica, te voy a enseñar y te voy a mostrar las reacciones bioquímicas que se dan en la célula. Y le mostré un ejemplo, para aquel que piensa que matemáticas es difícil, se lo mostré, ¿no? Y ella dijo, ay, mamacita, se asustó. Es que, ok, la célula está demostrando que está viva a través de las reacciones metabólicas que se están dando. Y eso al final conlleva que tu cuerpo también está siendo beneficiado de esas reacciones metabólicas. Es decir, estás vivo biológicamente. Pero espiritualmente, si no tienes a Cristo, estás muerto. Estás muerto. Eso es lo que nos muestra el texto. Está muerto a la realidad de Dios. Está muerto a su voluntad. De tal manera está muerto que quieren hacernos creer como sea de que ya han encontrado marcianos. Que ya han encontrado extraterrestres. Es increíble, hermanos. Salió, ¿no? Una conferencia donde le dan tribuna, CNN, Telemundo y todo eso ahí. Periodista incluso, ni siquiera es un científico. Es un periodista diciendo que la Universidad Autónoma ha esto y que... Y al día siguiente yo digo, esta locura, en algún momento alguien va a salir a desmentirlo y van a que armar. Dicho y hecho. Salió primero el Perú, porque se supone que encontraron en el Perú esos restos, ¿no? De Nazca, entre Nazca y Palpa, dice, ahí encontraron estos humanoides, que no son humanos, ¿no? Y entonces, la pregunta, yo al toque ni bien vi eso, ¿y cómo lo sacaron del Perú para llevarlo a México? Si lo encontraron en el Perú. Y justamente así salió la universidad, ¿no? Los robaron del Perú. Sí, es cierto, como que, ¿cómo es que lo extrajeron del Perú? Pero lo otro, la universidad, creo que la de Ica dice, y los encargados de arqueología en el Perú, dijeron que no, nosotros no hemos dicho jamás que son restos extraterrestres. No, no lo son. Están falseando, están inventando. Incluso dicen, más parece que pudieran ser una momia armada con restos humanos al final, ¿no? Pero el ser humano está deseoso por negar a Dios. Y ¿saben? Sería conveniente que no haya Dios. ¿Se percata? Para nuestra carne es conveniente que no haya Dios. Porque entonces puedes hacer lo que te da la gana. ¿Quién te va a juzgar? Nadie. ¿Te das cuenta, Miguelito? Es muy importante para el mundo secular demostrar que Dios no existe. Porque si lo demuestran, ¿dónde está la base moral? ¿De dónde viene la moral? ¿De dónde vienen las cosas buenas? ¿Ve? Los que están a favor del aborto prácticamente son personas que están desligados de la vida espiritual. Son cadáveres andantes, queriendo negar a Dios. Siempre, ¿no? Apocalipsis 3.1. Apocalipsis 3.1. Yo lo leo, ¿sí? Dice, acuérdate pues, dice, del 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene, al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives, es decir, como si estuvieras vivo, te han puesto nombre, pero en realidad estás muerto. Es la sentencia de Dios, ¿eh?
es la sentencia de Dios. Para nuestro Dios, toda persona que no tiene comunión con Él está muerto. Y esa muerte espiritual, como les dije, es el peligro, porque un día llegará para ellos la muerte segunda, le llaman. Es decir, ya están separados de la comunión con Dios, pero llegará un día donde Dios manifestará, mostrará en su juicio la evidencia del por qué a ellos han sido condenados, y ahora, dice la Biblia, entrarán a un tormento eterno, que es llamado la muerte segunda. Si ellos que están espiritualmente muertos, pasarán a otra muerte. Es decir, si ya están alejados de la vida de Dios, sin comunión, eternamente llegará esa vida sin Dios, en tormento, para siempre. ¿Ve? O sea, lo más importante, si te das cuenta, en el ser humano, es revertir, por así decirlo, esa primera muerte. Porque si se logra hacer, no lo puedes hacer tú, si se logra revertir esa muerte, te libras de la segunda muerte. Es lo que muestra las Escrituras. ¿Y cómo se revierte eso, hermana Martita? Creyendo en Cristo. Resucitas. Y aunque tu cuerpo muera, espiritualmente jamás lo harás. Y estarás con el Señor para siempre. Entonces, los hombres caídos tienen nombre de que viven, pero lastimosamente están muertos. Sus deseos lo muestran, sus olores lo muestran, apestan. El muerto apesta. Yo y me contaba, ¿no? De repente algunos amigos por ahí huelen, apestan. Pero, ¿sabes? A ellos se los baña, se les enseña. Y nosotros también a veces, en algún momento, quién sabe, algún descuido en estos tiempos que no hay mucha agua, de repente a alguien se le ha pasado y estaba las moscas rodeándole por encima, ¿no? Pero una bañada, llega el agua, un champucito, un jaboncito, un desodorante, un perfume, Old Spice y lo que sea, ¿no? Bloqueo. Y ya está. Pero cuando estás muerto, 5, 6, pudriéndote, 6, 7 días, pudriéndote, hinchado, báñalo. De nada sirve. Absolutamente de nada sirve. Los hombres caídos tienen nombre de que viven y están muertos. Leamos la nota. Antes de la conversión, un hombre puede parecer muy religioso. Incluso hasta temeroso de Dios, ¿no? Pasan por la iglesia católica y miren lo que hacen, ¿no? Parecen religiosos. Ay, qué bonito. Son temerosos del Señor por hacer eso. Tienen su vida un desastre total, metidos en corrupción hasta el fondo, pero cuando pasan por la iglesia dicen tienen temor de Dios y se persignan. Increíble, ¿no? Antes de la conversión, un hombre puede parecer muy religioso y hasta temeroso de Dios, pero todas sus obras son externas y solamente son motivadas, ¿por qué? Por el amor a sí mismo. No es motivado por el amor a Dios. Si nosotros, incluso siendo creyentes, tenemos que ahora renovar nuestra mente con la palabra de Dios para poder actuar conforme a su voluntad y decir, esto lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Pero en automático a veces no lo hacemos. El ejemplo que les puse hace un buen tiempo. Compra tu SOAT. ¿Por qué compras tu SOAT? Porque quieres darle la gloria a Dios diciendo, Señor, yo soy un creyente y no puedo estar andando sin SOAT. Tu palabra dice que hagamos caso a las autoridades. Compro mi SOAT para la gloria de tu nombre. O compras tu SOAT para evitar la multaza que te va a caer. ¿Te das cuenta? Saca de repente para el hermano Manuel Encarnación, ¿no? Saca su licencia de funcionamiento de su local. ¿Por qué tiene que sacar su licencia de funcionamiento? Y él va y dice, ok, lo voy a sacar para la gloria del Señor. ¿Así lo hace? ¿O es para que no le caiga la multa? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Yo me acuerdo que cuando comencé a comprar música original, yo también era otro piratazo de la patada, ¿no? Un piratazo de la patada. No, pues sí es música cristiana al final, ¿no? Piratazo. Pero pues me di cuenta
No. Creo que, y dije, me dijeron, ¿no? Que es yo aprendí que no está bien la música pirata, ¿no? Así que, pero estaba ahí. Y mi motivación para comprar música original principalmente al inicio fue, seguramente la original, lo que te venden, tiene mejor calidad. Y a mí que me gusta la calidad en el sonido, quiero escuchar cada instrumento. Y si pasa una mosca ese rato ahí y quedó grabado, quiero escucharlo, ¿no? Entonces yo decía, de repente comprando el audio va a ser mucho mejor. Porque antes el audio en el CDs, obviamente era mucho mejor que los del MP3, ¿sí o no? Entonces yo decía, pero los MP3 seguro que te venden ahora, debe ser buena calidad. Y entonces era lo mismo, ¿no? Y decía, ay, ¿para qué gastar mi plata? Llegué a decir un día. Pero luego piensas, no, ya cuando eres creyente, buscas no piratear y no quitar de dinero pues a Jonathan y a Sara Jerez, ¿no? Pero llegué a pensar en un momento. En cambio de Miel San Marcos, esos que los pirateen. ¿No? Pero otra vez, ¿por qué? ¿Pensando en la gloria de Dios? No. Pensando en la gloria de Dios, no. Por amor a nosotros mismos, generalmente estamos actuando, inclusive siendo creyentes. ¿Cuánto más los incrédulos? En su corazón, en su corazón los incrédulos no aman a Dios ni buscan su gloria. C. Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente. Escuchen, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ajá. Miren, dice que el Señor esto está hablando del nuevo nacimiento. Cuando Dios da nuevo nacimiento, cuando Dios da de su Santo Espíritu en una persona, esa persona abre sus ojos y dice metafóricamente, ¿no? El corazón de piedra que tenía, lo cambia por un corazón de carne. ¿Qué significa? Un corazón insensible a Dios, ahora lo cambia por un corazón sensible a Dios. Ahora es sensible a su voluntad. Aun cuando pecas, tú sabes que tarde o temprano tendrás que vencer ese pecado. ¿No es así? Pero ya no estás tú todos los días y todo el mundo viéndote en tus 24 horas del día, no te están viendo que tú eres un terrible practicante de todo tipo de pecado. ¿No? ¿Por qué? Porque tu corazón ahora es de carne. Antes no. Antes era de piedra. Y así están los que están muertos espiritualmente. Su corazón es de piedra. Leamos la nota. Una estatua de piedra es inanimada y no responde a ninguna clase de estímulo. Uno puede pellizcar, tocar o empujar una estatua, pero no va a responder. Pellízcale, ¿no? Dile, oye, ve a la iglesia, ¿no? Oye, ve a tu discipulado. Hazle eso a la estatua. ¿No? Busca al Señor, ora. Cuando estás en la iglesia, escucha el mensaje. Peñízcale a la piedra. No. De repente, y se ha visto, ¿no? Varias veces han venido personas a la iglesia, donde en plena prédica más interesante está el Facebook. Y he visto desde adelante, ¿no? Se están riendo. Y sí. ¿No? ¿Sí o no, hermana Celia? Y están ahí. Y todavía le muestra, ¿no? A su pareja. Y la otra también. ¿No? Y la otra persona al lado, roncando, ¿no? Roncando. Se ha visto.
O sea, peñíscale y dile, deja el celular en la iglesia, respeta a nuestro Señor, ámalo. Escucha la prédica, deja el Facebook, deja el WhatsApp, dile a la piedra. La piedra te va a escuchar, la estatua te va a escuchar, te va a entender, hermana Martita. Y si no entiende y no responde es porque es una piedra. Así llama el Señor a ellos, ¿ve? Son piedras, corazones de piedra, inanimados, estatuas. Pero alguien que tiene corazón de carne, aunque está fallando, tiene razón, le duele, pero luego dice, no, tienen razón, no puedo estar así. Y se corrige. Y eso sucedió en esta semana. Yo a alguien le dije, de la iglesia, ¿no? Me parece que tienes que estar dejando de usar mucho el celular en la iglesia. Y te veo así siempre, por todos lados. Todos caemos en cierta manera en ese problema, ¿no? Entonces, tienes que dejar de usar el celular. No está bien. Y saben, yo he comenzado a ver que lo ha dejado, lo ha comenzado a hacerlo. Porque tú le dices, ¡hey! Haz esto y lo deja. En la iglesia no es para eso, pues. En nuestras clases tampoco, ¿no? Pero una estatua no va a entender. Un corazón de piedra no lo va a entender. Una estatua de piedra es inanimada y no responde a ninguna clase de estímulo. Uno puede pellizcar, tocar o empujar una estatua, pero no va a responder. De la misma manera, igual el corazón del hombre caído, aquel que no es hijo de Dios, no va a responder al estímulo divino. Está tan muerto como una piedra para Dios. ¿Se dan cuenta? Yo sé que nuestro cuerpo se cansa por el día, por el ajetreo. Y nuestro cuerpo a veces también quiere desfallecer cuando vamos a la iglesia, cuando venimos al discipulado. O sea, eso se entiende, no hay problema. El asunto está cuando no hay en el corazón un dolor por ello, ¿no? ¿Ve? No hay un deseo de vida espiritual. No hay un deseo de avanzar y de crecer. Los hombres caídos, allá, Judas 1:12, por favor. Este no es el Judas que traicionó a Jesús, por si acaso, ¿eh? No vayan a pensar eso. Judas 1:2. Escuchen lo que dice. Estos, está hablando de los incrédulos, ¿no? Está hablando de aquellos que no conocen a Dios de manera general. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. ¿Qué son? Nubes sin agua. El Señor llama a los incrédulos, incluso personas que están involucradas en la vida de la iglesia, personas que están con aparente vida espiritual o que dicen que son cristianos, ¿no? El Señor los llama nubes sin agua. Miren, estos tiempos, ¿hace cuánto tiempo no ha estado lloviendo? Pero tú veías el cielo, a veces había nubes, ¿no? Bastante nubes blancas, pero no tienen agua. O sea, lo que dice, no tienen agua. No es que no hay agua ahí, sí es vapor de agua, sí, pero no llega a condensarse como para caer. A eso se refiere, ¿ve? ¿De qué te sirve que el cielo llenito de nubes, como en Lima generalmente ocurre, ¿no? Todo el tiempo está nublado, ¿no? Todo el tiempo casi nublado cuando no es verano, pero no llueve. Recién en algunos momentos como que hay una pequeña llovizna, pero no llueve. Eso es lo que está diciendo acá. Son nubes sin agua. No sirven. No sirven. ¿Qué más? Llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¡Wow! Eso es lo que dice Dios de aquel que no es suyo. Parece vivo, pero está 2 veces muerto. Ahora, ¿cómo es 2 veces muertos? Cuando se da, por ejemplo, una sentencia de cadena perpetua, ¿no? Y he escuchado en algunas veces que la sentencia no es una cadena, pero yo pensé que una sola cadena perpetua ya es suficiente. Pero cuando tú te das cuenta, el acusado recibió 2 cadenas perpetuas. ¿Cómo es 2 cadenas perpetuas? ¿Qué? ¿Va a haber una vez que resucita? Por si resucita, otra vez le dan la cadena perpetua. Otro acusado, 3 cadenas perpetuas, ¿no?
No sé si han visto eso. No sé en qué país le han dado a una persona 650 años. No, cadena perpetua más 650 años, creo. ¿Cómo es eso? Medio extraño, ¿no? Claro, que me parece que las cadenas perpetuas se pueden apelar. Se apelan, quita la cadena perpetua, pero todavía le queda los 650 años, ¿no? O le apelan una cadena perpetua, pero todavía queda la otra, ¿no? Eso es. O sea, como para que nunca salga. Lo que están haciendo es enfatizando de que nunca va a salir. Cuando acá dice que están muertos, 2 veces muertos, no es otra cosa más que está enfatizando su muerte espiritual. O sea, están muertos, muertitos. Muertos, muertitos. Nota. Sería difícil encontrar una ilustración más gráfica de la muerte espiritual, ¿no?, del hombre. Antes de la conversión no hay ninguna, ninguna vida espiritual en el hombre. Está muerto, muertito. Está hueso. Hueso. Puro hueso. Puro hueso. Me acuerdo que para mi clase de anatomía nos pedían aprender pues los huesos, ¿no? Especialmente los difíciles son los huesos del cráneo, ¿no? Y entonces lo que alguien, creo, me regaló una cabeza y yo vivía solo en mi cuarto, una cabeza de un cráneo, ¿no?, para estudiarlo. En el día yo cuando recibí el cráneo, pues le estudiaba esfenoides, adenoides, qué sé yo, todo estoy viendo, frontal, parietal, la silla turca, todo estoy revisando, no estoy aprendiendo las fisuras y todas esas cosas. Entonces, pero en la noche lo dejo en mi velador, ahí en mi mesa, y yo estoy durmiendo al ladito. Y en eso, no sé cómo se me estremece el cuerpo, ¡zas! Y miro. Ay, mamacita, voy a dormir solo. Y mi cuarto era al fondo, nadie más sabía. Voy a dormir con un muerto, con una calavera. Pero esta cabeza ha tenido vida antes. Ha estado caminando, andando. ¿Quién habrá sido? ¿No? Varón, mujer, no se define. En el cráneo, a no ser que sea una prueba de ADN, no vas a definir, ¿no? Salvo que encuentres la pelvis, ¿no? La pelvis es el hueso que sí tiene género, ¿no? Es diferente el de la mujer y el del varón, ¿no? Es diferente el de la mujer y el del varón. El ángulo ahí en la pelvis es diferente el del varón y la mujer. Producto del parto, ¿no? Porque para la función del parto. Pero, entonces, me acuerdo, uy, mamacita. Y me dio un miedo, se me estremeció el cuerpo. Pero después pensé, está muerto, no existe. La persona no está. Esto es solamente hueso. Tomé, respiré. Y dije, apagué la luz y me comencé a dormir. Pero por si acaso agarré y lo puse afuera. Por si acasito, ¿no? Pero hermanos, ese hueso está muerto. No hay nada que te va a venir a jalar en la noche, es tu idea. Cuando tú te condicionas, de verdad cualquier sonido vas a tomarlo como que eso es. Y esa noche incluso vas a tener pesadilla y lo vas a atribuir a esa cabeza. No, falso. Está muerto. No va a vivir, no se va a mover. No se va a mover. Ahora recordando, ¿qué hice con esa cabeza, verdad? No sé dónde está esa cabeza, porque no está en mi poder. ¿Dónde estará? Y eso es lo que dice, muertos están. Muertos. Hebreos 6:1. Así como un esqueleto que no tiene vida, así está el ser humano sin Dios. Así nace. Hebreos 6:1. No vayan a decir ustedes, por favor. Vamos a la carta a los Hebreos, ¿no? ¿Sabes cuál es la carta a los Hebreos? Dicen. No, es Hebreos, por si acaso. Hebreos 6:1. 6:1 dice lo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Antes nuestras obras eran muertas también, dice. No solamente nuestro
espiritualmente estábamos muertos, sino toda obra que tú hacías era obra muerta, nos muestra las Escrituras. Escuchen lo que dice el 9:14 incluso. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No podemos decir, hermanos, que el Espíritu Santo mora en nosotros y nuestra vida está exactamente igualita que los incrédulos. No hay justicia en ti, no hay capacidad de percibir qué es lo justo, qué no es lo injusto, la mentira, en fin. Yo sé que todo creyente, absolutamente todo creyente, por eso el apóstol Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores, dice, ¿no? ¿Se acuerdan? De todos los pecadores, dice el apóstol Pablo, yo soy el número 1, dice. Increíble, ¿no? Si Él es el número 1, Dios mío, ¿qué seremos nosotros? Pecadores VIP. Es otra liga, ¿no? Es ya la King League de los pecadores. Pero eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero en otro sentido, hermanos, el mundo tiene que estar viendo nuestro carácter, nuestra personalidad, ¿no? Tiene que estar viendo. Debe haber vida. Ahí te deben reconocer. Cuando hay alguna dificultad de injusticia, vienen a ti para determinar qué es bueno y qué es malo, quién tiene la razón o no. Nuestras obras sin Cristo dice que son obras muertas. Leamos, entonces, ¿qué completamos? El hombre caído realiza deberes y rituales religiosos que Dios considera como obras muertas cuando es incrédulo. O sea, no sirve. Es por las puras. No sirve absolutamente para nada. Leamos la nota. Una vez más, antes de la conversión, un hombre puede parecer muy religioso. Un hombre puede parecer muy bueno, muy entregado a la vida espiritual. Pero todas sus obras son externas y motivadas por el amor a sí mismo. ¿Han visto ustedes esa Teletón que hacen? Hagamos por los niños de la Teletón, ¿no? Pero luego ha salido los entramados y los entrucados de la Teletón. No, la Teletón es un negociazo grande. Creo que, no sé si recuerdo, creo que vi hace mucho tiempo. No sé si Giselle está metida, creo que en eso. Ella es, creo, la dueña de la marca, creo ahora, de la Teletón o algo así, ¿no? Por lo tanto, ella sale, ayudemos a los niños, ayudemos, se embolsa buena cantidad de dinero. Claro. Seguramente, pero lo que pasa es que me parece que Giselle es la dueña de eso. Y cuando se hace Teletón hay un ingreso económico para ella muy grande. Entonces, ¿lo está haciendo por amor a los demás? No, y dice, y pone su música de Adrián Romero, ¿no? Para hacer creer que es cristiana. No, ella no es creyente. No lo es. No lo es. Ni Adrián Romero es creyente. Y va a ser ella, ¿no? Pero hermanos, porque sus obras, por más que pueda estar haciendo cosas benéficas, y de repente sí a algunos niños les llega el apoyo económico, no, de todas maneras son obras muertas. Puedes parecer muy religioso, muy entregado, muy dadivoso, pero todas sus obras son externas y motivadas por el amor a sí mismo. Aunque sus actividades religiosas puedan recibir el aprecio y el aplauso de los otros, el hombre caído es tan falto de fruto delante de Dios como un árbol muerto, nos muestra las Escrituras. ¿Ve? Y esa muerte espiritual, ¿dónde comenzó Miguelito? ¿Dónde es que inicia esa muerte espiritual? En Adán. ¿Y en el ser humano dónde inicia? En su concepción. Ni siquiera en su nacimiento, en su concepción. En su mismísima concepción. Pero es más, incluso antes de ser concebidos,
La Biblia nos muestra que ya pecamos en Adán. Estábamos en Adán nosotros pecando ya. Desde ahí estamos separados de la vida con Dios. Pero gracias a Dios que Él nos muestra nuestra condición, porque para eso son estas clases. La clase no es para salir afuera y decir, habla muerto, yo estoy vivo, tú estás muerto. La clase no es para eso, ¿no? No es para luego criticar o juzgar. La clase es para llevarnos a ver, estábamos así antes. Ahora, a pesar de que todavía hay mucho pan por rebanar en nuestras vidas, los brazos del Señor se han abierto y nos ha dado una oportunidad hermosa y preciosa y nos ha abrazado como sus hijos, y ahora con su palabra Él ha prometido que nos perfeccionará. Llegaremos un día a la perfección, limpios de toda impureza en la práctica, porque en la posición tú y yo ya hemos sido perdonados, dice las Escrituras. ¿No es así? Volvamos a Mateo, por favor. Miren lo que dice Mateo 7, por favor. 11. Mateo 7, 11, para recordar lo que hemos visto la semana antepasada, creo, ¿no? Mateo 7, 11. Escuchen, ¿ah? ¿Lo tienen? Escuchen, desde el 9, ¿sí? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Has hecho eso alguna vez, Magali? Magali, Jackie. ¿Por qué dije Magali? Magalita. Ah, ella dijo Magali, ¿no? No, creo que en mi mente vino Magali Tarazona, la hermana Magali. Ok, y ahora ya Giselita, ¿ves? Yaquita, ¿alguna vez cuando Estefano te ha pedido pan, le has dado piedra? O Miguel, cuando te ha pedido pescado, ¿le has dado serpiente? No, eso sería ser malo, ¿no? Pero miren, eso sería una obra mala, ¿no? Mira lo que dice Cristo. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Ustedes, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Ustedes son malos. Y no le está diciendo a la selección peruana solamente. Le está diciendo a todo ser humano. Ustedes son malos, pero saben dar cosas buenas a sus hijos. Saben hacer cosas buenas. Es decir, todos son malos que saben hacer cosas buenas. No son buenos que hacen cosas buenas. Cada una de las obras del ser humano están hechas por seres malos. Somos malos que sabemos hacer cosas buenas. Pero ahora en Cristo el Señor nos ha declarado buenos. Buenos. Pero antes estábamos muertos y éramos malos. Esa es la realidad, hermanos. ¿Alguna pregunta ahí? Hemos terminado hoy día. Yo les dije que iba a ser corta la clase. ¿Alguna pregunta? Alguien de la internet, por favor, de repente. Alan, Keren, Gabo, Gracie, hermano Héctor, hermana Florcita. Ninguna por mi parte. Excelente, excelente. Bueno, los que está para la grabación no van a poder hacer ninguna pregunta, pero vamos. En todo lo que, bueno, siempre tengo una clase, ¿no? Pero no voy a recuperar, pero entendiendo el fin del curso, en todo momento pues, nos recuerda que nosotros somos malos. En todo momento nos está demostrando. Por eso es el tema que el título de nuestro discipulado es discerniendo el corazón del hombre. O sea, es una radiografía bíblica de quién es el ser humano. ¿Y para qué sirve esto, Miguel? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tanto decirnos mal? O sea, en realidad necesitamos mostrar la realidad. Porque mira,
Si tú te vas al médico y el médico, imagínate que te detecta cáncer, pero luego te dice, no, lo que tú tienes no es cáncer, solamente son simples jaquecas, toma tu paracetamol, ¿ok? No, tú no necesitas quimioterapia. Sí, pudieras hacer tu quimioterapia, pero tu tratamiento para el cáncer, pero te pongo dos opciones, tratamiento para el cáncer, ¿no? O tu paracetamol. ¿Y el cáncer es mortal? No, el cáncer no pasa nada con el cáncer. Tú no necesitas, no. Entonces, ¿para qué voy a necesitar yo la medicina, la quimioterapia, ¿no? El tratamiento para el cáncer, solamente paracetamol. Si tú al ser humano no le demuestras quién es, no le muestras su cáncer, él no va a necesitar la medicina, Miguel. ¿Y qué es la medicina? ¿Quién es la medicina para el ser humano? ¿Quién es? Cristo. El ser humano solamente va a buscar a Dios para dinero, fama, prosperidad. Ahí vamos adelantito. Para prosperidad y todo ello. No va a necesitar a Cristo. No lo va a necesitar. Lo va a tener como un accesorio más. Como la cereza a su torta. Como estos predicadores que vengan de repente alguien que tiene mucho dinero y dice, lo único que te falta, ya tienes todo. Lo único que te falta es recibir a Cristo. ¿Qué cosa? Si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. O sea, Dios nos muestra nuestra realidad para darnos cuenta que vamos a condenación eterna, y entonces al ver el peligro necesitas tú a Cristo desesperadamente, Miguel. ¿Ve? Pero mientras no necesitas a Cristo, mientras no ves tu condición espiritual, no la aceptas, no la entiendes, ¿necesitas a Dios? ¿La necesitas? No, el ser humano no la necesita. Porque puede vivir lejos de Dios, ¿no ves? No le importa. Ya, cuando sea viejo, ya mire a la iglesia. Pues. No hay una necesidad. Pero si tú sabes que tienes un cáncer y ese cáncer te está llevando a la muerte, te va a matar, ahora sí. ¿No, hermana? Cuando te das cuenta que estás enfermo, ¿qué buscas, hermana María? La medicina desesperadamente. Hasta Lima se puede ir, ¿sí o no? Pero cuando no te das cuenta que estás enfermo, ¿buscas la medicina? Y la medicina, esta medicina que es Cristo, la necesita todo ser humano. Pero si no nos muestran nuestro cáncer, bueno, pues no la necesito. Alan, querías decir algo. No, era yo sobre todo, que quería, qué fuerte cuando dices que somos nubes sin agua. Bien confrontante, ¿no? Para mí al menos bien confrontante, porque ¿cómo nos lleva a meditar? Que eso conversamos con mi esposa ahorita, y como él dice, ¿no? Muchas veces me corrige, a veces nos cuesta, ¿no? Aceptar todo eso, pero es necesario, porque si no, ¿cómo sé que estoy haciendo bien? Nada de eso, nada más. Exacto, ¿no? Pero ahora estamos en Cristo. Y eso nos lleva a valorar, Miguelito. Eso nos lleva a valorar la fe. O sea, te das cuenta y entonces esto que estamos haciendo acá no es absurdo ahora. Porque si no ves tu condición, entonces esto es innecesario, pues. Esto es completamente innecesario. Desarrollar vida espiritual, ir a la iglesia, venir al discipulado, orar, leer la palabra de Dios, dedicarse a la vida espiritual, buscar agradar al Señor es innecesario. ¿Por qué? Porque estás sano, pues. Escucha lo que Cristo dijo. En Marcos 2:17, por favor. Escuchen, ¿ah? Escuchen, ¿ah? Desde el versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa, Marcos, lo tienen, ¿no? Marcos 2:15. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente
con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Porque los fariseos y estos hombres religiosos, escribas y fariseos, ellos caminaban: no tenemos pecado, nosotros somos hijos de Dios. Así anda el mundo. Ellos no necesitan de perdón de Dios. Ellos no necesitan la misericordia. Ellos más bien dan gracias, Señor, porque yo no soy como ellos, dicen. Así hay mucha gente. Gracias, Señor, porque yo no soy un ladrón. El vecino le pega a su mujer. Gracias. Imagínate tú, Miguel. Gracias, Señor, porque yo no le pego a mi mujer. Gracias, porque yo no le pego. ¿No? O sea, ¿qué es lo que estaban diciendo? Somos buenos, somos limpios. Entonces, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Te das cuenta? Aquel que cree que está sano no va a buscar médico. Sino ¿quiénes? Los enfermos, dice Cristo. Y luego viene, miren la sentencia: no he venido a llamar a sanos, no he venido a llamar a justos, sino a enfermos, a pecadores. La explicación es: Cristo dice, yo no he venido para aquel que no me necesita. Yo he venido para aquel que reconoce que soy su única esperanza. Y se aferra a mí con todo su corazón, y se amarra y se aferra con todo su ser y dice: sálvame, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque soy un miserable pecador que merece el infierno. Eso está diciendo Cristo. Mientras alguien no reconoce su pecado, ¿qué va a necesitar la cruz de Cristo? ¿Qué va a necesitar venir a los pies de Cristo y decir: Señor, gracias porque me perdonaste? No la necesita. Miguel, ahí es donde comienza la vida. Ahí es donde comienza. En el pasado, ¿qué era? Tu mayor necesidad es que no tienes un padre. Ven acá, yo voy a ser tu padre. Y también tu madre, Pai y Mai eran, ¿se acuerdan? El abrazo del padre es lo que necesitan para que lloren. No, la mayor necesidad era perdón, es perdón de pecados, pero para eso tú tienes que necesitar ese perdón y reconocer. Y su palabra, a través de este discipulado, nos lo está mostrando. Ahora, queremos hablar de la misericordia de Dios para sus hijos. Ese es otro discipulado. Estamos yendo paso por paso. Queremos hablar del amor, de la bondad, de cómo es que soberanamente nuestro Dios todo opera para bien para nosotros. Ese es otro discipulado donde ahora, pero en este discipulado, y porque queremos que teológicamente quede bien grabado en el corazón, lo que vamos a ver hasta el final en todo este tiempo es el estado del corazón de afuera, para que una vez entendido, tú ahora salgas y a tu familia le hables. Ven a Cristo, lo necesitas. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? ¿Para quiénes vino Cristo? Para aquellos que reconozcan que lo necesitan. Ahora, no está mal que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿ya has pasado por ello? ¿Ya has pasado por la cruz diciendo: te necesito? Viendo tu inmundicia. ¿Ya te has dado cuenta que por tu cuenta, por tus pecados, por lo que eres, mereces eternamente la separación de Dios? Cuando venimos a la cena, a la comunión, a la Santa Cena, venimos con ese corazón. No venimos con un corazón: voy a pasar la Santa Cena, para que no diga nada del pastor, voy a pasar. ¿No? Además, porque el pancito es rico. No, venimos: Dios mío, yo no necesito, yo no merezco pasar por esto. No lo merezco, Señor. ¿Por qué? Porque a tu mente vienen todos tus miles de fallas y de faltas. Pero justamente para el que no lo merece, para aquel que todavía le duele, aunque su carne la disfruta, todavía su espíritu le duele. Ya le duele. En el pasado no dolía eso. Ya el espíritu le duele. Más o menos como que ese Agustín, ¿no?
Padre, Señor, líbrame, ¿no? De estos pecados, pero todavía, ¿no? Decía él. Pero lo necesitamos. Y todos los días, este discipulado o la palabra de Dios en este sentido, de mostrar nuestro corazón, nos muestra que todos los días lo necesitas. Porque el día que lo dejes de necesitar, hermana, usted ya dejó su tratamiento para el Helicobacter. ¿Por qué? Porque se supone que ya está sana, pues. Dejó el tratamiento. No, Cristo es el tratamiento eterno. Pero cuando lo dejas de necesitar, esto es para aquellos que todos los días reconocen. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿no? Soy el más grande de los pecadores, pero gracias a Dios que Cristo murió por mí en la cruz, porque si no, yo no tengo esperanza. ¿Y qué te lleva a hacer eso? Bajar la cabeza en humildad y no estás como los fariseos, pecadores por acá, pecadores por allá, pero yo no. No, sino que cuando ves el pecado de tu esposa, por ejemplo, Miguel, al entender esto, cuando ves las fallas de ella, al entender esto tú dices, entiendes, ¿no? Señor, estoy viendo sus fallas, pero mis fallas delante de ti son peores. Y eso, si tú me has perdonado, vas y tú perdonas a Jackie. ¿Sí? Lo mismo para Jackie. Si Jackie entiende, ¿no? Las fallas que tiene Miguel, que deben ser muchas, ¿sí o no, Jackie? Poquitas, dice él. Entonces, las fallas que tiene Miguel, Jackie también, lo ve en ese momento imperdonable. ¿Cómo es posible que este cabezón me esté haciendo esto, no? ¿Cómo es posible? Pero luego Jackie entiende lo que ha aprendido acá. Pero Señor, yo delante de tus ojos te fallo más. Y a ti sí o sea, nuestras fallas delante de Dios merecen eternamente la condenación. Porque Él es santo y justo. Las fallas que te hacen a ti, ¿tú quién eres para que pienses que las ofensas contra ti son superiores a las ofensas que tú haces contra Dios? Entonces, cuando tú ves eso, tú tienes el corazón de... Pasas por alto, miras a tu esposo, a tu esposa, la ves con misericordia. Señor, yo soy peor. Y si tú me has perdonado, yo perdono. O sea, tiene implicaciones hermosas esto. Es la manera de caminar correcta. Cuando en algún momento mi esposa falla contra mí, los niños saben, claro, me incomoda, me puede incomodar, pero luego al rato yo me doy cuenta, ¿no? Dios mío, las fallas que yo tengo. Y voy a ser tan conchudo de mantener mi enojo, de mantener mi incomodidad, de mantener mi furia. Voy a ser tan conchudo si mis fallas delante de Dios son peores. Por más chiquitita que sea, basta una chiquititita falla, es una falla delante de una falta delante de un Dios eterno, eternamente santo, que hace tu pecado que tú piensas que es chiquito, lo hace infinitamente pecaminoso. No estamos hablando de cosas extremas, estamos hablando de pequeñas fallas, como por ejemplo, cállate, oye. Ya está, suficiente. Eres culpable del juicio. ¡Fuera de acá! No te quiero. O de repente ni siquiera llegamos a eso, ¿no? Ese sonso, dicen. ¿Qué? No, pero lo dije con cariño. No, ya es una falta delante de Dios que merece un castigo eterno. Si eso nomás merece un castigo delante de Dios, ¿cuánto más las cosas que hay en tu mente y en tu corazón todavía? Entonces eso nos lleva a ver a las otras personas con misericordia. Y si Él me ha perdonado mis millones y millones de faltas, ¿cómo yo no voy a perdonar a los demás sus 10 céntimos de falta? ¿Se dan cuenta? O sea, tiene implicaciones hermosas esto. ¿Amén? Terminamos, mis amados hermanos. Si ya no hay ningún comentario más, alguna pregunta más, tal vez que pueda enriquecer la clase, hermano Héctor, Gavín, Colorado. Todo bien, ¿no? Muy bien, vamos a orar para... Sí, hermano Héctor, decía. Listo. Ok. Gracias, Padre Santo. Gracias por enseñarnos cómo es que estábamos antes. Y decimos antes porque en tu infinita gracia y misericordia
tú nos has rescatado, nos has abierto los ojos. Y aunque todavía podemos ver fallas delante de nosotros a la luz de tu palabra nos muestra que ya no somos lo de antes. Ya no, a pesar, Padre bendito, que todavía no somos perfectos. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a caminar conforme a lo que tú deseas. Que nos permitas, oh Padre Santo, a abrazar y atesorar estas verdades. Que reconozcamos nuestra inmundicia, nuestra pobreza espiritual. Tú has proclamado ello. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que reconocen su podredumbre espiritual. Bienaventurados los que reconocen que sin ti no son nada. Bienaventurados los que reconocen sus pecados, los que lloran por sus pecados. A los bienaventurados los que les duele su pecado. Tú nos has mostrado eso, que tu corazón desea un corazón constantemente humilde delante de tu trono, para no venir a demandar que necesitamos ser tratados de mejor manera, para no pensar que cuando viene la disciplina tuya, la amonestación tuya, para no pensar que cuando vengan las calamidades incluso, nosotros digamos, ¿por qué a mí? Y el corazón se haga soberbio y te reclame, ¿por qué a mí si voy a la iglesia? ¿Por qué a mí si oro? ¿Por qué a mí si soy cristiano? Sino reconocer que merecemos eso y peores cosas, pero nos has librado del peor problema, del mayor problema. Tu juicio y tu ira ya no está sobre nosotros. Que a pesar de nuestras faltas, tú nos has hecho tus hijos para siempre. Que eso veamos en humildad, Padre. Que aunque no lo merezcamos, jamás seremos arrebatados de tu mano. Qué gloriosa verdad, qué hermosa verdad para nosotros todavía pecadores. Qué precioso para que nosotros no nos fortalezcamos en nuestras obras, sino veamos nuestras obras y nos sintamos débiles, pero veamos a tu Hijo Jesús muriendo en la cruz y ahí encontremos la fortaleza. Gracias, amado Padre Celestial. Que eso ocurra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones. Despídanse ahí de los demás, por favor. Ahí, por atrás está Kevin Sin. Ahí está. En palco está él. Bendiciones, nos vemos. Cuídense. Chao, chao.